Hola a todos, bienvenidos un vídeo más a Highway to Slot. En este tercer vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo de mandos de slot, vamos a empezar ya con las pruebas. Y hemos escogido este coche que tenemos aquí delante, que es un Porsche 911 de Fly. Es versión 934 porque tiene los pasos de rueda ampliados. Y antes de ponerlo en la pista, pues vamos a darle un poquito de grasa y de aceite. Entonces vamos a ver un poquito cómo es el coche por dentro. Bueno, el coche tiene una carrocería con un Lesan pintado, que ya os mostraremos algún vídeo para poder pintar Lesanes y dejarlos bonitos. Y tenemos aquí el chasis del coche. Hoy en día este chasis, que es un chasis con amortiguación, hacemos así el coche, pues tiene ahí una amortiguación, no se comercializa, desgraciadamente Fly ha dejado de fabricarlo, y el chasis que trae pues es normalmente los modelos que salen ahora es con este chasis, que es un poquito menos dinámico que este, que se denomina chasis Fly Racing. Y para hacer el coche un poquito más dinámico de lo que trae el chasis normal, ya hay que irse a un chasis impreso con tecnología 3D. Pero bueno, vamos a comentar un poquito cómo está el coche. El coche viene con un motor de Ninco, es un motor NF5 que tiene un nivel de imantación medio, ni muy alto ni muy bajo, está en torno a 6 Gauss, y que, bueno, pues para el coche que es un coche de rally, pienso que le puede venir bien. Tiene una relación de transmisión 9-25 de NSR, es un piñón de 9 dientes y una corona de 25. No se trata para nada de un coche de competición, ni tiene componentes de competición, simplemente pues alguna cosita mejorada que puede ser perfectamente para casa, ¿no? Entonces pues vamos a darle un poquito de aceite. Cogemos aquí un aceite que compramos hace tiempo de la marca Castris, y se lo vamos a aplicar en los cojinetes y en el eje del motor. Entonces cogemos y una gotita de nada en este cojinete, y giramos un poquito para que penetre bien. Hacemos lo mismo con el otro cojinete. Movemos un poquito el tren trasero para que penetre bien el aceite en el cojinete y la fricción del eje trasero sea la menor posible con los cojinetes, para un menor desgaste. Y la última gotita se la vamos a echar aquí en la parte interior, donde está ahí, donde está el eje del motor con el piñón. Bueno, después de ponerle el aceite al coche, entonces vamos a darle un poquito de grasa en el contacto de piñón con corona y en el alma de la misma, para que el eje del motor no desgaste la corona. Cogemos un poquito de grasa, muy poquito, no hace falta mucho, si no vamos a manchar mucho el interior del coche. Con esto es prácticamente suficiente. Si necesitamos más, pues ya podemos repetir la operación. Entonces aquí en el medio
Y ahora le echamos un poquito de grasa en un par de dientes de la corona, muy poquito también, para que el contacto con los dientes del piñón, que es de latón, pues sea lo más suave posible. Echamos un poquito por aquí. Y otro poquito por ahí. Ya está. El resto lo limpiamos. Y ahora movemos un poquito la transmisión para que se extienda bien la grasa. Tenemos un poquito mojado ahí el chasis, vamos a limpiarlo antes de cerrar el coche. Ya digo que este coche no está preparado para competición, simplemente pues tiene unos poquitos ajustes pues para que vaya bien, ¿no? Que de serie ya estos coches normalmente pues van bastante bien, y a ver cómo se comporta con cada uno de estos mandos en la pista. Entonces vamos ahora a ponerle los tornillos para dejarlo ya fijo. Pero antes de ponerle los tornillos vamos a hacerle una pequeñita limpieza en las ruedas. Entonces mojamos así un poquito con un dedo simplemente en las ruedas para dejarlas un poquito limpias. La transmisión siempre la movemos en el sentido de la marcha. Ahora ya agarran un poquito más. Hay que tener cuidado con el alcohol, que podemos dañar el plástico tanto de la carrocería como del chasis. Entonces, poquito, y que actúe simplemente sobre la goma del neumático. Vale, ahora ya sí que están limpitas, y ahora ya vamos a poder cerrar la carrocería. Para cerrar la carrocería tenemos aquí los 4 tornillos que vienen con este coche, que son tornillos parcialmente roscados. Si os dais cuenta, no tienen la rosca completa, y esto lo que va a permitir es que la carrocería pues esté un poquito suelta respecto del chasis, para que pueda bascular y tener cierta inercia en las curvas, para pasarlas mejor y de forma más dinámica. Vamos a ponerle entonces los tornillos. Es muy importante pararse en el tema de la puesta de los tornillos, porque si ponemos un tornillo, esto pues en la carrocería no deja de ser un plástico. Entonces si ponemos un tornillo que entre girado, luego corregirlo es muy complicado. Entonces es importante pararse y poner el tornillo recto. Como estos ya fueron puestos en su momento, buscamos el puntito de entrada y lo metemos suavemente, sin meterlo del todo, puesto que todavía nos faltan los otros 3. Buscamos que el agujero esté bien centradito y vamos poniendo los tornillos con un desatornillador apropiado. Ahora vamos a mirar el nivel de basculación que tiene el coche. Aquí hay todavía bastante distancia.
Vamos a comprobarlo. El tema de los tornillos es una cosa que para que el coche vaya bien hay que mirarlo con un poquito de detenimiento y pararse. Aquí tiene un poquito más de juego que en esta parte, entonces vamos a darle media vuelta más de este lado. Un poquito más para que quede más o menos con el mismo juego de ambos lados. Muy bien. Aquí ya está muy apretado, que no permite moverse libremente. Ahora sí. Y ahora vamos a mirar la parte de adelante. Aquí parece que está bastante bien y aquí está un poco más suelta de este lado. Apretamos un pelín y volvemos a comprobar. Ahora de aquí está bien y de aquí damos una pequeña vuelta. Perfecto. Un poquito más de aquí. A ver, esto es probar y experimentar. Damos un poquito de juego a las trencillas para que vayan a hacer buen contacto en los raíles de la pista y lo posamos en una superficie plana. Verificamos que la carrocería se mueve más o menos libre, no mucho, pero sí un poquito. Vemos que hacia este lado va bastante bien y hacia este le cuesta un poquito, entonces vamos a soltar un poquito de este lado y un poquito de aquí también. A ver ahora mejor. Todavía tiene un poquito más de juego de la parte del piloto, entonces vamos a soltar un pelín esta parte de adelante, que parece que es la que lo está sujetando, porque de atrás, bueno, atrás tampoco tiene mucho juego. Ay, a ver ahora. Ya insisto que es ahora sí, ahora ya va mucho mejor. Perfecto, vale. Entonces lo interesante es tener un poquito la carrocería suelta. Bueno, parece que ya tenemos nuestro Porsche listo y ahora lo que toca es irnos a la pista para iniciar las pruebas con el primer mando. Así que vamos a hacer un parón y nos vemos ahora en un instante ya en el circuito. Venga, hasta ahora. Vamos a ver ahora cómo se comporta el Porsche 934 de Fly, que es un coche de rally, como ya comentábamos en la presentación, con el nuevo mando de DS, el DS Basic 3, versión 3, en su versión de 45 ohmios. Vamos a ello.
Bueno, pues terminamos aquí la prueba del DS Basic de 45 ohmios y bueno, vamos a ver un poquito los tiempos que nos marca aquí el cuentavueltas. 10.17, 10.18, 10.22, bastante estable, no hubo salida alguna de pista, se comporta bien el mando. Hemos terminado de hacer la primera prueba con el mando de DS, el Basic 3 de 45 ohmios, y vamos a hacer aquí un parón para comentar un poquito las impresiones del mando con el Porsche 934 de Fly, que lleva un motor Ninco NF5. Antes de eso, comentar que todas las pruebas que vamos a hacer con este coche, es decir, con todos los mandos, van a ser a 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? 12 voltios porque pues este motor se maneja bien a 12 voltios. No tiene ni una velocidad muy baja ni muy alta tampoco, se maneja bastante bien. Y comentar que las ruedas del Porsche, los neumáticos, no son de un agarre extremo, ¿vale? Los tiempos que se hicieron en la prueba son bastante rebajables con neumáticos de mayor agarre. Pueden bajar los tiempos medios, unas 0,7, 0,8 décimas, 0,7 décimas pueden bajar. Pero bueno, también es interesante ver cómo se comportan estos mandos con neumáticos de más agarre o de menos. Entonces eso lo vamos a ir haciendo en las pruebas con los siguientes coches, que le pondremos neumáticos de más agarre y algunos llevará alguno de un agarre intermedio. Estos son neumáticos de agarre medio, los hay de más agarre, por supuesto, como comentamos ahora, y de menos. Entonces es bueno saber cómo se comportan estos coches. Con respecto al mando de DS, pues el mando de DS, fijaros en esta cuestión, que si ahora apretamos ahí el gatillo, el coche ya sale, si os dais cuenta. Con lo cual ya tenemos en este motor es un motor bastante lineal. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que es un motor que entrega la potencia de forma bastante lineal. Las revoluciones del motor van subiendo de forma bastante progresiva conforme vamos aumentando el voltaje del coche a medida que apretamos el gatillo, es decir, es bastante lineal. Y aparte, este motor también tiene unos buenos bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que en voltajes bajos pues el coche también responde. Fijaros ahora que con apretar un poquito el gatillo, ya con este motor ya el coche era posible arrancarlo y moverlo, ¿no? Que en el Ferrari, creo recordar, o en el Porsche que probábamos de Scalestri, pues casi había que llegar al final del recorrido del gatillo. Entonces esto quiere decir que con este mando, pues este coche es fácilmente manejable con el motor que lleva. Ya visteis que las vueltas pues más o menos eran bastante estables todas. La verdad es que las sensaciones son muy buenas. El gatillo recorre lo que es la pletina de contactos de una forma muy suave, casi no notamos el rozamiento. Es cierto que antes de empezar a usarlo le echamos en la plaquita de contactos un poquito de vaselina, no grasa, un poquito de vaselina con un palillo de madera muy suave, sin llegar a tocar la madera, la pletina de contactos, y es echarla en uno de los contactos y ya con el gatillo la mueves un poquito para que se mueva y es una delicia, la verdad sea dicha. Y luego sí que es cierto que, pero bueno, estos son impresiones particulares de cada piloto, ¿no? de cada corredor.
notaba que como el freno no es regulable en este mando, pues al final de las rectas, pues el coche se frenaba un poquito de más, con lo cual tenías que jugar ya más en la parte media alta del gatillo para que siguiera esa fluidez y no perder tiempo en la vuelta, ¿no? Si tuviera la posibilidad de regularse ese freno, pues entonces pienso que sería más fluida la entrada en la curva y la transición por la misma. Pero bueno, en general muy buen mando, de agarre muy bueno, nada en contra que decir, todo fenomenal. Es la versión de 45 ohmios, así que bueno, pues si alguien pues está pensando en comprarlo, que no lo dude, que es una opción muy interesante. Vamos entonces con la siguiente prueba y nos vemos ahora en la pista. Y ahora le toca el turno al mando de Ninco, en este caso la versión de 35 ohmios, que modificábamos en vídeos pasados y le poníamos un cable con bananas, ¿no? Vamos entonces a ver qué nos ofrece este mando para llevar el Porsche de Fly. Bueno, pues aquí terminamos la prueba con el mando de Ninco de 35 ohmios. Para ser un mando básico tampoco se lleva tan mal el coche, se lleva bastante bien. Luego vamos a comentar un poquito todos los mandos en su conjunto, pero bueno, vamos a echar un vistazo a los tiempos más representativos. 10.23 no está nada mal, 10.34, bueno, respecto al segundo y tercer tiempo, bueno, pues hay una pequeñita diferencia de una décima, ¿no? Pero bueno, bastante bien este mando para ser un mando básico. Hemos terminado ahora la prueba del mando de Ninco con el Porsche 934 de Fly y bueno, como habéis visto, no hemos tenido ninguna salida,
Es cierto que estamos haciendo transiciones en las tandas o cortes, porque si no se resultaría muy aburrido para quien esté viendo el vídeo, pues ver 50 vueltas, ¿no?, continuas. Para el que está dándole el gatillo, pues realmente sí es entretenido, pero para quien la está viendo, pues no. De todos modos, si alguien está interesado en ver la tanda completa, pues sin problema se la podríamos ofrecer, pero bueno, no hay trampa ni cartón. Aquí de lo que se trata es ver cómo responde cada uno de los mandos con estos coches, y en ello estamos. En este caso, la versión de Ninco, que trae 35 ohmios, o que viene con una resistencia de 35 ohmios, también el coche pues va a salir de inicio y vamos a tener todo el recorrido del gatillo para poder manejarlo bien. E incluso sale un poquito más rápido que el mando DDS, lo cual no quiere decir que sea bueno, por supuesto, porque siempre vas a querer tener una pequeñita regulación de velocidad en las primeras posiciones, ¿no? Eso es cuestión de gustos, si el mando fuera ajustable. En cuanto a los tiempos hechos por este mando respecto al otro, pues bueno, este es un mando que es un mando de juguete, ¿no? Al cogerlo, pues ya notas que no tiene el tacto del mando DDS. La distancia que hay entre la posición de freno hasta llegar a la primera patilla del gatillo es mayor. Tiene ahí ese juego, ese pequeño juego. No es una resistencia pues tan precisa como la del DS o como la que pueda tener el mando de Parma, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto que este motor en concreto pues se maneja muy bien, ¿no? Con este tipo de mandos resistivos que no tienen una regulación, pues al ser un motor tan dócil, tan progresivo y tan manejable, pues se maneja y es muy divertido igualmente de llevar. En cuanto a los tiempos, pues un poquito inferiores a los que podíamos conseguir con el mando de DDS, pero prácticamente pienso que similares, en su vuelta media más o menos similares. Es cierto que con el mando de DDS pues uno va un poquito más cómodo que con el de Ninco. Tienes que jugar un poquito más con el gatillo para buscar la posición adecuada en cada momento para que el coche lleve la velocidad que uno quiere. Pues dicho esto, vamos a continuar y vamos a hacer una nueva prueba con un nuevo mando. Venga, hasta ahora. Vamos a probar ahora el Parma Economy de serie, que es la versión de 45 ohmios, a ver cómo es posible manejar el Porsche 934 de Fly. Vamos a ello.
Bueno, pues hemos terminado la prueba con el Parma Economy de 45 ohmios de serie, tal como viene de fábrica, y vamos a ver ahora los tiempos. Bueno, más o menos en torno a los 10 segundos, más o menos. Luego veremos el resto de tiempos en el vídeo y revisaremos a ver cómo va. Vamos a probar ahora el Parma Economy modificado, es decir, ya no con sus 45 ohmios que vienen por defecto ni todo el freno, sino una pequeñita regulación de freno, de modo que relajamos un poquito la potencia de freno, frenar algo menos, y la resistencia la vamos a dejar en unos 30 y 28 ohmios probablemente, entre 30 y 28 ohmios más o menos. Vamos a ello. Bueno, terminamos aquí la prueba del Parma Economy modificado. No sé cómo habrán sido los tiempos, pero es bastante más cómodo llevar el Porsche con el Parma y su modificación hecha que con el Parma como viene de serie, ¿no? Con 45 ohmios. En este caso eran con unos 28, 29 ohmios, es más fácil de llevar. Vamos a ver los tiempos. Bueno, similares más o menos, tendremos que ver el resto de tiempos en el vídeo. Vamos a echar un vistazo. Hemos realizado ahora las dos tandas consecutivas con el Parma Economy en su versión de serie y en su versión modificada. Con la versión de modificación al final lo pusimos en unos 28-29 ohmios y le hemos quitado un poquito el freno. Y el coche, pues la verdad es que para nuestro caso, o para mi caso particular, lo manejaba un poquito más cómodo. El coche entraba un poquito más fluido en la curva y me permitía pues tener un poquito más de juego de gatillo para regular la aceleración en cada frenada, y ahí en los tiempos que estáis viendo ahora pues es donde se ve un poquito esa diferencia, ¿no? Pero tanto en su versión de serie como en la parte modificada, pues el coche iba genial, no hubo ninguna salida de pista
El tacto del gatillo pues es fantástico. Este ya es un mando clásico y bueno, vamos a seguir haciendo pruebas con los dos mandos que nos faltan y nos vemos ahora. Vamos a probar cómo se comporta el mando Pro Evo 2 de Slotting Plus con el Porsche 934 de Fly. Bueno, pues terminamos ahora la prueba con el mando de Slotting Plus, con el Pro Evo 2. Vamos a ver los tiempos. Acabamos de terminar ahora la prueba del mando de Slotting Plus, el Pro Evo 2. Fijaos la configuración que llevaba con el coche. Estaba en curva 1 y el potenciómetro de curva o sensibilidad, pero vamos a llamarle curva, pues iba bastante bajito, estaba echado hacia la izquierda prácticamente un cuarto,
y el freno pues más o menos en el centro, para dejar que el coche pues entrara bien en la curva. De hecho, este mando tiene un freno brutal, entonces pues bueno, te permite poner una gran cantidad de freno. Si presionamos ahora el mando, pues ya sale con bastante fuerza el coche seguramente. El gatillo es muy sensible, requiere una adaptación, pero bueno, como habéis visto en los tiempos, pues a falta de probar el mando de Slotted, pues sí que hay una mejora significativa, pienso, respecto a los resistivos, porque y aún así no es muy grande, porque los neumáticos del Porsche no agarran en gran medida. Entonces el fuerte de este mando, que es en las salidas de curva, para alcanzar rápidamente la máxima velocidad, pues no se le puede sacar ahí todo el partido que se quisiera, porque la tracción de estos neumáticos pues no es la más adecuada, ¿no? Pero bueno, aún así el mando se comporta muy bien, es muy cómodo, ya se ve en los tiempos de las vueltas que se puede llevar muy cómodamente, casi en la misma décima, dos décimas, sin apenas esfuerzo, y bueno, que es un gustazo. Si tienes la oportunidad de comprar un mando como este, pues no lo dudes, porque es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado, a falta de probar otros modelos, claro, pero bueno, que este funciona realmente muy bien. Y ahora vamos a probar el mando de Slotted, la última prueba que nos falta con el Porsche de Fly, y a ver qué nos encontramos. Venga, hasta ahora.
Pues terminamos entonces aquí la prueba con el mando de Slotted. Vamos a ver los tiempos que hacemos y 9.95, 9.99 y 9.99.7. Bueno, más o menos bastante estable y cómodo de llevar el mando. Luego después ya comentamos. Bien, pues hemos concluido entonces la prueba con el mando de Slotted y con ella damos por finalizadas las pruebas con los mandos que tenemos disponibles sobre el Porsche 934 de Fly, ¿no? En su versión Racing, que lleva un motor que es muy manejable y así se ve en los tiempos que todos los mandos pues, los manejan bien y hay pocas diferencias, ¿no? Sí que hay que comentar que tanto los mandos electrónicos, el Pro Evo 2 como el SCP2 de Slotted y el Parma Economy también con su versión modificada, pues le dan un poquito de mayor precisión a la hora de manejar el coche en sus partes medias de recorrido de gatillo, y eso pues pienso que se refleja en la estabilidad de los tiempos. Por otro lado, el Pro Evo 2 es un mando, o pienso que es un mando que ha sido diseñado para circuitos de velocidad, con unos tiempos de respuesta rapidísimos. El gatillo es más corto, tiene menos recorrido y alcanza la velocidad máxima del coche mucho antes de lo que la puede alcanzar el mando de Slotted, y eso pues en pistas grandes yo creo que lo hace superior si nos atenemos a los tiempos, ¿no? Los tiempos probablemente sí sean más competitivos. Sin embargo, para uso casero y ya teniendo en cuenta que es un mando electrónico, ¿vale?, algo ya avanzado respecto a mandos resistivos, me inclinaría por recomendar el mando de Slotted, el SCP2 o el SCP3, quizá esta versión, porque bueno, ya comentaremos el SCP3 en otra ocasión, pero este es el que tenemos ahora mismo disponible y lo recomendaría porque tiene ese puntito de regulación en circuitos caseros, circuitos ratoneros, aficionados que igual pueden tener un poquito menos de precisión a la hora de llevar el coche por poca experiencia o menos experiencia, y les va a permitir pues hacer un ajuste de la velocidad inicial y de la línea de recorrido de voltaje del coche un poquito más precisa, sobre todo en la velocidad en los primeros puntos del gatillo, y el tener mayor recorrido del mismo, pues pienso que este puede ser un mando que le sea más cómodo. No quiere decir más eficiente, porque igual pues podrían llegar a tener a conseguir mejores tiempos o tiempos más competitivos con el Pro Evo 2, porque es mejor en ese sentido siempre y cuando pues se maneje bien, y sobre todo en circuitos grandes con largas rectas y curvas rápidas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llega un poco la prueba de hoy, y os emplazamos para el próximo vídeo. Cogeremos un segundo coche de los 5 que presentábamos en el vídeo inicial y haremos las mismas pruebas, a ver si encontramos más diferencias y poder comentarlas. Así que desde aquí, desde Highway to Slot, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.